Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 166, en el que vamos a hablar del triángulo del negocio. En el episodio de hoy lo que voy a trasladarte es un correo que escribí para la lista de pagos de conversión, a la que te puedes unir en javipastor.com/conversión y donde envío entre 5 y 7 correos a la semana sobre temas como el que vamos a ver hoy, pero hoy he decidido sacar este correo, que lo escribí hace unas cuantas semanas ya, 2-3 semanas, si no recuerdo mal, en una serie que llamé Forma Geométrica. Y entonces una de estas formas geométricas era el triángulo. Entonces te voy a trasladar una parte de ese correo en este episodio para que te hagas una idea de lo que se escribe dentro. Hay correos más largos, correos más cortos, correos más profundos, correos más técnicos, correos más estratégicos. Y el de hoy es un poco más de, no lo llamaré filosófico porque no es tanto, pero sí como de analizar un negocio desde una figura geométrica como es el triángulo. Te recuerdo, para recibir correos como estos casi todos los días, javipastor.com/conversión. Muy bien, vamos al lío con el episodio. Vamos a entender qué es esto del triángulo, porque si ya me sigues, sabes que yo hablo mucho de un triángulo de la venta, que es el triángulo de tienes una audiencia a la cual le muestras una oferta a través de un mensaje, y ese es el triángulo de la venta. Pero eso lo voy a dejar porque ya lo hablamos en otro episodio del podcast. Ya lo he dicho muchas veces, entonces ahora vamos a hablar de otros triángulos. A mí el triángulo me gusta mucho, es una forma geométrica, una figura geométrica que ayuda a comprender de forma sencilla muchos conceptos de los negocios. Entonces, yo cuando empecé a trabajar con Scott Oldford, que ha sido mi mentor y ahora es socio de un proyecto, empecé a trabajar con Scott Oldford, me enseñó un triángulo que me gustó mucho y que vamos a mezclar en este episodio. Lo vamos a mezclar con algo que aprendí con Alex Rovira, aunque no sea suyo, que es el triángulo dramático de Karpman. No vamos a entrar, eso es un tema de desarrollo personal, un tema que no es de negocio, pero que es muy interesante traerlo por encima. No lo voy a explicar de forma profunda, traerlo por encima sin explicarlo de forma profunda para comprender este otro triángulo. Muy bien, entonces primero vamos a entender el triángulo dramático de Karpman de forma muy sencilla. Es un triángulo donde hay tres tipos de personas, cada vértice representa una tipología, que uno es la víctima, otro es el perseguidor y otro es el salvador. Sí, tenemos tres tipos de personas donde hay un juego entre las tres o entre dos de ellas. Entonces, una víctima, yo creo que todo el mundo entiende lo que es una víctima. Al final es una persona que se queja y que espera que le arreglen la vida. El concepto de víctima en el que estamos entrando aquí. Ese tipo de persona que está deseando que alguien lo salve. Está deseando que alguien le ayude, siempre está como dando pena, siempre está, ay, ayudadme, ayudadme. Ese sería el perfil de víctima explicado muy rápido. Si quieres profundizar en el triángulo dramático de Karpman, busca por ahí. Esto no es un episodio para entenderlo, simplemente para tenerlo como recurso. Otro, ese sería la víctima, sería el que culpabiliza al resto y está normalmente cabreado o cabreada y persigue a los demás. Este es el perseguidor, el que de las luchas, el de las causas, a veces justas, a veces injustas. Es este tipo de persona que está siempre persiguiendo a otros, echándole las culpas a otros. Y por último, tenemos el salvador o la salvadora, que es ese perfil que ayuda sin que nadie se lo pida. Que ese es el problema. El problema no es que ayude, el problema es que ayuda sin que nadie se lo pida. Entonces, como ves, se forman unos juegos ahí, en este triángulo dramático, donde muchas veces el salvador alimenta a la víctima, donde la víctima se convierte en perseguidor porque el salvador deja de salvarla, donde el perseguidor, en fin, unos juegos donde comprender simplemente estos tres vértices del triángulo nos ayudan y nos dan información de muchas cosas que hacemos mal en los negocios. Entonces cogemos este triángulo de perseguidor, víctima y salvador y lo unimos al triángulo del negocio de Scott Oldford. Tiene tres vértices, perdón. Tú, el negocio y los clientes. Es decir, esos son los tres vértices del triángulo del negocio. Estás tú, por un lado, está el negocio, por otro lado, y están los clientes, por otro lado. Ahora entenderás qué es cada lado, ¿no? Y entonces esto lo vamos a unir al triángulo dramático de Karpman. Entonces, un negocio debe ser un triángulo que tiene estos tres elementos, o sea, estás tú, está el negocio, están los clientes, y debe intentar ser un triángulo que todos los lados sean iguales, ¿no? Un triángulo equilátero, que todos los lados sean iguales, sería lo ideal, donde haya un equilibrio perfecto, un equilibrio totalmente perfecto entre las tres partes, donde tú estás contemplando en tu negocio y te cuidas, donde tus clientes están contemplados en tu negocio y reciben por lo que han pagado, y donde tu negocio genera ingresos, genera rentabilidad y por lo tanto es un buen negocio. Entonces sería la perfección. La realidad es que esto no suele ocurrir. Suele haber
desequilibrios hacia un lado, hacia el otro, hacia dos, uno se olvida. Entonces, si tú solo piensas en ti, empezamos por la parte de ti, ¿no? De ese vértice del triángulo, tu negocio podrá funcionar a corto plazo, pero no a largo plazo, porque a largo plazo no va a generar, porque si solo piensas en ti, vas a llevar a cabo estrategias en las cuales solo estás tú en el centro y los clientes acabarán quedando olvidados o acabarán sin recibir aquello que le has prometido, porque solo piensas en ti, en el poco tiempo y en quitarte de en medio, en tus vacaciones y en vivir de fantástica, ¿no? Entonces, si solo piensas en ti, el negocio deja de generar ingresos, por lo tanto se cae este vértice y los clientes se van. Y un triángulo con un solo vértice no sirve de nada. Por otro lado, si tú solo piensas en los clientes, es decir, que muchas veces el cliente en el centro, para mí, error. Si tú solo piensas en el cliente y te abandonas a ti, te abandonas en plan de trabajas a muerte, respondes todo, respondes a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, no duermes, te despiertas antes, te coges el teléfono a todo el mundo, atiendes a todo el mundo por encima de tu vida personal. Eso empieza a generar unos problemas y además lo que acabas haciendo es coger muchos trabajos poco rentables, trabajar por la gente por menos dinero del necesario y ni siquiera eres rentable. Entonces, acabas siendo un salvador. Acabas siendo un salvador de tus clientes y de tu propio negocio, porque tienes que ir haciendo cierto tipo de actividades, cierto tipo de cosas para salvar al negocio y para salvar a los clientes. Y lo que ocurre con esto es que en cuanto caes, porque vas a caer en algún momento, es imposible mantener un negocio donde tú lo das todo a tus clientes, como todo en plan de que ni te proteges tú ni proteges el negocio, estos clientes empezarán a notar que reciben menos y se convertirán en perseguidores. Una y otra vez. Incluso el propio negocio se convierte en un perseguidor porque sientes que el negocio no te deja vivir, que el negocio no te deja hacer nada. Entonces acabas siendo tú una víctima de tu propio negocio. Es un poco absurdo, pero es así. Si tú solo te centras en los clientes, eso te come tu vida personal, te come la rentabilidad y los clientes acaban sintiéndose como perseguidores de ti, porque ya no les das lo que les dabas antes, porque no puedes mantener ese ritmo, y tú acabas sintiendo que tu negocio te está persiguiendo y tú eres una víctima. Entonces, aquí vamos hilando con el triángulo dramático de Karpman de forma sencilla. Y por último, si solo piensas en el negocio, es decir, solo piensas en el dinero, solo el dinero por encima de todo, te da igual trabajar a saco, te da igual los clientes, tú lo que quieres es la política de tierra quemada, de la que he hablado muchas veces, entro en este sector, que sé que es rentable, me meto ahí, expolio todo lo que pueda y me largo. Entonces, claro, esto va a generar negocio, va a generar ingresos, va a generar rentabilidad, pero va a generar muchos clientes descontentos, gente enfadada y también va a generarte, te va a quemar, porque al final a largo plazo vas a estar trabajando muchísimo también, aunque lo estés haciendo mal, vas a estar trabajando muchísimo, pero también te van a atacar los clientes porque se van a sentir víctimas y además te van a perseguir con todas las de la ley. Y entonces tú vas a ser una persona que está constantemente recibiendo inputs negativos. Entonces tu parte de ti, de ese vértice en el que estás tú, también se acaba desequilibrando. Entonces por eso es peligroso, ¿vale? Es peligroso, evidentemente, centrarte solo en el negocio. Entonces hemos visto lo que pasa si te centras solo en ti. Entonces el negocio no funciona porque no renta y los clientes sienten que no reciben lo que tienen que recibir. Si te centras solo en los clientes, te acabas quemando, te quemas con tu negocio y te quemas porque tu vida personal no existe y además tus clientes acabarán enfadados cuando no mantengas el ritmo. Y si te centras solo en el negocio, tus clientes se van a dar cuenta de que solo los usas para ganar dinero, entre comillas, es decir, que no generas ninguna transformación ni te importa y además tú acabarás quemado por ese ataque de estas personas con toda la razón y además porque vas a estar trabajando por encima de tus posibilidades. Como ves, al final tu comportamiento dentro de este triángulo de tu negocio y tu cliente, acaba generando un triángulo dramático dentro del propio triángulo del negocio. Entonces, por ejemplo, si tú coges, vamos a poner como hechos más concretos, ¿no? Tú le quitas todo el peso y responsabilidad a un cliente. En este triángulo, tú coges y dices, voy a crear un producto o un servicio donde yo le diga al cliente que no tiene que hacer nada. La promesa es tú no vas a hacer nada y vas a conseguir resultados, ¿vale? Y entonces lo dice, pero esto sabemos que es casi imposible. No sé qué tipo de servicio podría ser, pero es imposible. El cliente al final tiene que hacer algo. Entonces tiene ciertas tareas o acciones que tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que como has hecho esa promesa, volcando todo en el cliente tarde o temprano te va a decir, oye, pero es que tengo que hacer, no hará las cosas que tienes que hacer y te dirá, oye, es que tú me dijiste, y te va a empezar a perseguir y tú te vas a convertir en la víctima. Es decir, empezaste siendo un salvador, empezaste siendo el salvador porque querías quitarle todo el peso al cliente para salvarlo y decirle, yo lo hago por ti, yo te lo pongo todo a ti para salvarte, pero al final tu cliente se convierte en una víctima porque dices que
tengo que hacer cosas que necesito tu ayuda. Ayúdame. Entonces tu cliente llega un momento en el que no recibe la ayuda que necesita o que cree que necesita y se queja y se convierte en perseguidor. ¿Ves? Cómo vamos utilizando el triángulo dramático dentro de los propios juegos del triángulo del negocio. Al final, también el negocio cae en picado porque si haces esto de dar un servicio o un producto donde le quitas todo el peso al cliente, la rentabilidad se va al garete, porque la rentabilidad es imposible de mantener si tú lo haces todo por tu cliente y te deprimes, por lo tanto, tus clientes hablan mal de ti, porque tus clientes dicen que no cumples lo que prometes, este tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde pones las promesas y donde pones los entregables o las obligaciones del cliente. Otro ejemplo sería, si por ejemplo haces una propuesta, una promesa exagerada, edulcorada, muy real, para generar negocio a corto plazo a costa de los clientes y de tu propia reputación. Entonces, yo hago una promesa de vas a ser rico en 30 días, ¿no? Entonces mucha gente me compra, mucha gente entra, vendo mucho, entonces genero mucho negocio y genero muchos clientes a corto plazo, pero los clientes tarde o temprano descubren que todo el mundo no puede ser rico en 30 días. Es más, que eso es muy difícil. Entonces se convierten en víctimas de una estafa, por decirlo de alguna forma, de una promesa incumplida y empiezan a perseguir a la persona que ha gestionado ese negocio, que eres tú. Y además, estas personas acaban con la trayectoria a largo plazo del negocio. Entonces, como ves, los clientes acaban destruyéndote a ti y acaban destruyendo tu negocio por no haberte centrado en ellos de inmediato y centrarte solo en el negocio. Al final, tu marca, tu reputación y tu imagen, esto como anexo a todo, es lo más importante. Entonces, no merece la pena poner en riesgo esto por ganar dinero a corto plazo. Entonces, hay que evitarlo. Entonces, bueno, a partir de ahora, entendiendo esto que es un poco lioso explicado así, pero entendiendo este triángulo de estás tú, están tus clientes, está tu negocio y aparte tienes víctima, perseguidor y salvador, es dónde tengo el desequilibrio en mi triángulo. Es decir, en mi triángulo estoy más centrado en mí, estoy más centrado en el negocio, estoy más centrado en los clientes, o quizás solo estoy centrado en el negocio y los clientes y me estoy olvidando de mí, o quizás solo estoy centrado en mí y en el negocio y se me están olvidando los clientes. Es decir, hay que empezar a pensar dónde estás desequilibrando el triángulo. Y también, la segunda pregunta sobre esto es, si estoy haciendo esto, ¿cuánto tiempo llevo en este lado? Es decir, ¿estoy desequilibrando demasiado el negocio? Porque no pasa nada, es normal. Como te digo, esto no es un triángulo con los tres lados iguales. Normalmente está desequilibrado. Pero como dice Gary Keller en el libro Solo una cosa o The One Thing, hay que centrarse en algo durante un tiempo sin olvidar que si nos vamos demasiado tiempo de este otro algo, al final este otro algo muere o se pierde o desaparece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay etapas del negocio donde te centras más en ti y en el negocio. Hay que hacer dinero y tú quieres vivir mejor, te coges vacaciones, es un año de reflexión, tienes un hijo, cualquier tipo de cosa. Es normal que te centres un poco más en este área, pero hay que volver, hay que equilibrarlo. Entonces después vas a tener que hacer algo para equilibrarte con los clientes. También al principio es normal cuando tú empiezas desde cero que te centres al 100% en los clientes, en satisfacer a los clientes, en tener casos de éxito, en que te vaya bien y se te olvida que tú eres una persona y se te olvida que hay que generar ingresos. Entonces normalmente el proceso acaba siendo, tengo que generar ingresos y rentabilidad, entonces te centras en el negocio y en los clientes, acabas quemado, acabas teniendo un burnout donde te quemas y entonces te acuerdas de que te tienes que cuidar y entonces empiezas a equilibrar más. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando tengas como un problema, en plan de, hay un problema delante de mí, normalmente es porque ese triángulo se ha desequilibrado. Estoy desequilibrado por los clientes, estoy desequilibrado por cuidarme yo de forma extrema por encima de todo mi negocio y mis clientes, o estamos desequilibrando el negocio porque estoy 100% centrado en hacer dinero, en lo que es el puro negocio. Esa es la reflexión final, mirar y decir dónde está desequilibrado mi triángulo y cuánto tiempo lleva desequilibrado este triángulo. Y evidentemente la tercera pregunta es cómo lo puedo corregir. Reflexiónalo, dale una vuelta, pinta tu triángulo, analiza cómo estás cuidándote a ti, cómo estás cuidando tu negocio, cómo estás cuidando a tus clientes y a la vez qué rol están llevando a cabo diferentes personas, diferentes actores de tu sector, de tu negocio dentro de ese triángulo, si te están persiguiendo, si son víctimas, si tú estás salvando a gente de forma innecesaria o si te están salvando a ti, claro, también, ¿no? Eso también es interesante, o si te están persiguiendo. Entonces analiza estos dos conceptos, júntalos y piensa qué puedes hacer para equilibrar de nuevo lo máximo posible ese triángulo. Este contenido, como te digo, forma parte de un email de conversión que publiqué en una serie de figuras geométricas. Si quieres recibir el resto, si quieres recibir uno casi todos los días, suelo publicar 5 a 7 a la semana, puedes unirte en javipastor.com/conversión. Y si no te unes, pues nos vemos la semana que viene en The Conversion Show.
Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.